¿Qué está pasando en las consultas de atención primaria desde la entrada en vigor del llamado Decreto Enfermera? Según esta norma recientemente aprobada, las enfermeras no pueden prescribir una vacuna al paciente o regular medicación a crónicos, y las matronas ven mermado su papel en los partos. ¿Cómo se está traduciendo esta realidad en el día a día de los centros sanitarios y por qué se ha llegado a esta situación? Hoy, cuando se celebra el Día de la Enfermería bajo el lema Una fuerza para el cambio, nos queremos adentrar en esta polémica y también en el día a día de unos profesionales, los enfermeros, que son para muchos pacientes la voz más cercana del sistema sanitario. Y lo hacemos con Pilar Nava, del Sindicato de Enfermería, y con Juan Carlos Campo, abogado del Colegio de Enfermería. También vamos a escuchar en este plato esta mañana la voz de los facultativos. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días, feliz jueves. Feliz jueves. Y feliz jueves también a todos ustedes. Ya lo ha dicho Pilar, es el Día Mundial de la Enfermería, este año con ese lema, Enfermeras, una fuerza para el cambio. Vamos a hablar de las novedades que presenta ese decreto, que en el fondo lo que regula es la prescripción de medicamentos por parte de este colectivo, pero también queremos hablar de la situación actual de unos profesionales con presencia en muchos ámbitos, en hospitales, en atención primaria, en prisiones, en ambulancias, en residencias o también en los servicios de seguridad laboral de las empresas, entre otras muchas. Y además que se convierten para muchos pacientes en algo más que un profesional sanitario. De todo ello vamos a hablar, por tanto, y saludamos ya a nuestros invitados. Pilar Navaz, secretaria general del sindicato SATSE. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Y también queremos saludar a Juan Carlos Campo, que es el abogado del Colegio de Enfermería. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta, Pilar, ¿qué es una enfermera? Parece muy absurdo, pero estoy convencido que si esta pregunta se lo hubiera hecho hace 15 años, la respuesta sería distinta a la respuesta de ahora, porque da la sensación de que cada vez más las enfermeras, los enfermeros, cuidan más que curan. Los enfermeros somos profesionales de la salud que nos dedicamos no única y exclusivamente al cuidado, pero especialmente al cuidado de los pacientes. Cuidados. Si tuviera que definir el campo de actuación de la enfermera, diría que los cuidados. Y además en una sociedad que hasta ahora quizás haya estado excesivamente, en cuanto a la sanidad me refiero, excesivamente medicalizada, en una sociedad donde las enfermedades emergentes, los procesos crónicos, los enfermos pluripatológicos requieren más atención de enfermería, atención de cuidados de enfermería. Incluso domiciliaria, ¿no? Sí, incluso atención domiciliaria, porque el curar se puede curar o no, pero lo que yo creo que debemos de garantizar es el cuidar. Hay que cuidar al paciente, hay que cuidar al usuario. En una comunidad autónoma como es Aragón, donde cada vez somos mayores. Cada vez somos más mayores, sí, la pirámide y exige, por tanto, también mayores cuidados por parte de la enfermería. Mayores cuidados, sí, cada día los requisitos de cuidado son mayores. Y los requisitos y la exigencia de aumentar el número de enfermeros también, porque los datos, por lo menos, que se dan a conocer son muy claros, ¿no? Hace falta unos cuantos miles de enfermeros más en España. Sí. Si realmente atendemos a las necesidades de cuidados de la población, se requerirían un ratio más elevado de profesionales de enfermería, sobre todo en el ámbito de atención primaria, atención domiciliaria, que es quizás donde todavía no se ha conseguido cubrir todas esas necesidades de cuidados de la población. 130.000 enfermeros más para llegar a la media europea. Eso es. Los profesionales de la enfermería en esta comunidad autónoma y en este país son buenos, ¿no? Lo digo porque vienen a llevárselos de otros países. Los profesionales en España estamos muy bien considerados en la Unión Europea. Quizás con la modificación del plan de estudios, con el plan Bolonia y demás, el referente del plan de estudios ha sido el plan de estudios europeo. Somos muy bien valorados tanto a nivel europeo como por los propios pacientes. Las encuestas de satisfacción de los pacientes nos otorgan una puntuación muy elevada a los profesionales de enfermería. Hablando de planes de estudio, ¿qué pasa con la Escuela de Enfermería de Huesca, que se está quedando sin profesores? ¿Ustedes temen que sea un paso previo para su eliminación? Claro, es una escuela que al final va a morir por inanición. Nosotros ya lo hemos planteado
al Salud dimos la voz de alarma porque se iban jubilando, se han ido jubilando paulatinamente profesores y no se han ido cubriendo hasta el punto de que este año quizás se vaya a retrasar el curso porque pues es que no llegan a cubrir todas las asignaturas. Bueno, parece ser que al final se ha optado por contratar a personas docentes en la Escuela de Enfermería, pero yo no sé cuál va a ser la intención del Gobierno de Aragón en ese sentido. Parece ser que las quieren integrar en la universidad, pero nuestro temor es que lleguen a desaparecer. Y yo no sé. Bueno, es una foto fija. Queríamos hacer también una foto fija en el Día Mundial de la Enfermería para conocer cuál era la situación y analizar esos cambios que ya han entrado en vigor. Claro, para conocer cuáles son los cambios hay que saber hasta ahora qué podía hacer y qué hacía de hecho un enfermero. Hasta ahora, hasta que entró en vigor este decreto ley, ¿qué era lo que podía hacer un enfermero? En materia de Hablo en masculino, aunque ya sé que normalmente se habla de enfermera, no en femenino. Sí, no. Enfermero define enfermeras y enfermeros. Hasta ahora veníamos desarrollando nuestras propias competencias, trabajamos en equipos multidisciplinares, en una relación de confianza, en materia de prescripción siempre bajo protocolos acordados y consensuados con los profesionales médicos y con cierta autonomía. Como consecuencia del Real Decreto, esa autonomía pues no la vamos a tener, pero el problema es que, claro, el decreto en sí no solamente hace mención a las actuaciones de los profesionales de enfermería, hace mención a los protocolos. Entonces, deslegitima los protocolos porque el decreto lo que dice es que esos protocolos deben de estar consensuados a nivel nacional y publicados en BOE. Con lo cual, los protocolos que se venían manejando, no solamente en esta comunidad, sino en todas las comunidades, incluso en comunidades como Andalucía, que ya tenían su propia regulación, que los enfermeros ya estaban acreditados y ya venían desarrollando esa actividad con total normalidad y con arreglo a una norma autonómica. Lo que se pretendía era que en todas las comunidades y a nivel estatal, porque tienen la competencia, se regulara lo que ya veníamos haciendo de facto, con el acuerdo de todos los profesionales, del equipo sanitario. Y eso, pues, con un decreto que bajo nuestro punto de vista ha sido nefasto y bajo el punto de vista no solamente nuestro, de los profesionales de enfermería, sino incluso de los propios servicios de salud que ya se han manifestado en contra del Real Decreto porque lo consideran inaplicable. Inaplicable. Pilar Navaz, vamos a intentar poner ejemplos de lo que se podía hacer hasta ahora y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, anteriormente llegaba una persona mayor, un enfermo crónico que necesitaba algún tipo de medicación, la que estaba tomando de forma habitual desde hace unos meses, y ustedes podían prescribir. Bajo protocolo. Bajo protocolo. Con arreglo a unas pautas, nosotros siempre nos basamos en signos y síntomas. Nosotros, el diagnóstico clínico, el diagnóstico médico es el diagnóstico médico. Nosotros nunca hemos querido invadir competencias de otros profesionales. Sí que es cierto que nosotros, basándonos en signos y síntomas, tenemos nuestros propios diagnósticos enfermeros y hay problemas de salud que se pueden definir con un diagnóstico médico, pero también con un diagnóstico enfermero. Nosotros lo que reivindicábamos y lo que se ha pretendido era el regular lo que ya se venía haciendo de facto, toda la competencia autónoma, lo que es la prescripción autónoma, referida a medicamentos no sujetos a prescripción médica y a productos sanitarios. Y con respecto a los medicamentos sujetos a prescripción médica, que ya veníamos indicando y usando, porque este decreto no solamente regula la prescripción como tal, sino que regula el uso, la indicación y la prescripción. Entonces, el uso de medicamentos con arreglo a unos protocolos. Enseguida preguntaremos, intentaremos conocer de qué forma puede afectar al usuario de la sanidad
este decreto que ha entrado ya en vigor hace unos meses. Pero claro, es un decreto, Juan Carlos Campo, abogado del Colegio de Enfermería, que ha suscitado muchas reacciones por parte de todos los colectivos, incluso de instituciones. En estos momentos, por ejemplo, se han presentado recursos en el Tribunal Supremo, hay también recursos interpuestos de inconstitucionalidad. Una cuestión de inconstitucionalidad. También por esta comunidad autónoma. Sí. ¿Por qué? ¿Qué se ve de alegal, de ilegal o que no se adapte a la norma? Voy a hacer sucintamente una breve fotografía de por qué se ha llegado a estas consecuencias. Como ya ha comentado Pilar Navas, dentro del Pacto de Sanidad se estaba negociando el desarrollo para que los enfermeros como profesión autónoma prescribieran, y en este sentido, ya en su fase final, se dictó este verano el Real Decreto Legislativo de la indicación, uso y autorización de medicamentos, y lógicamente se debía desarrollar a través de un Real Decreto. El Real Decreto regulaba la acreditación de los enfermeros para prescribir, tuvo el dictamen favorable del Consejo de Estado y se esperaba que el texto que se aprobase fuese el que estaban todas las partes dentro del pacto consensuado. Y a última hora, pues bueno, por una parte de presión política, me imagino que por el Consejo General de la Organización Médica Colegial de España y por otros lobbies, se modificó sin previo aviso. La cuestión se aprobó por el Consejo de Ministros el 23 de octubre y no se llegó a aprobar, que también es una cuestión excepcional, hasta el 23 de diciembre, o sea que entró en vigor el 24 de diciembre, es decir, 3 días con posterioridad a la celebración de las elecciones, que creo recordar que fueron el 20 de diciembre. Evidentemente ello conllevó el rechazo de prácticamente con unanimidad todas las comunidades autónomas en las que en estos momentos no gobierna el Partido Popular, que es el que aprobó dicho Real Decreto, e incluso nos consta que algunas comunidades autónomas que pues tampoco están de acuerdo. Quiero recabar la actuación del Gobierno de Aragón, porque la verdad es que en todo momento han sido receptivos. Al principio, pues la verdad es que tampoco sabía muy bien de qué iba el decreto de prescripción, pero siempre hemos tenido abiertas, digamos, las puertas del consenso, y de hecho todas las comunidades autónomas han recurrido el decreto por la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo. Previamente lo habían recurrido SAFSE Nacional y el Consejo General de Enfermería Nacional, pero la particularidad, y esto ha sido un acierto, además hemos colaborado también aportado nuestro granito de arena con los servicios jurídicos, han planteado una cuestión que solo pueden plantear las comunidades autónomas, que es una cuestión de inconstitucionalidad por invasión de competencias, al considerar que la acreditación de los enfermeros es una competencia que está dentro de la formación continuada, que, pues, digamos, de alguna manera es una de las atribuciones por parte de las comunidades autónomas. ¿Qué se pretende con esto? Pues sobre todo lo que no se ha conseguido por la otra vía, por los recursos contenciosos administrativos ordinarios, que a través de una medida cautelar el Tribunal Constitucional paralice, suspenda la ejecutividad hasta que resuelva. Es una argucia procesal, bien entendida, pero estamos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre esta medida. Y de verdad quiero recabar pues además el tratamiento que le han dado los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y el propio departamento. En este sentido, porque además son los únicos que pueden llevar esta medida, porque nos consta que Andalucía también ha planteado una cuestión de constitucionalidad. Lo que ocurre es que su situación es ligeramente diferente porque tenían ley ya propia de prescripción, la Comunidad Autónoma Andaluza. En todo conflicto hay dos partes. Estamos escuchando aquí la visión por parte de la enfermería. También, claro, cambian las atribuciones para lo que son los médicos. En esta polémica queremos, por tanto, conocer también cuál es la opinión de ellos, de los médicos, con la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza. Está Julián Flor de Lis. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, así es. Nos acompaña Concepción Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, para conocer la valoración que hacen desde la institución colegiada de un decreto ley que por parte de los invitados de Platón calificaban de nefasto. ¿Qué valoración hacen desde el Colegio Oficial de Médicos? Bueno, pues yo tengo que decir que creo que no es un decreto nefasto. Los profesionales no decimos que sea un decreto nefasto. Es un decreto que va a poner legalidad y normativa a lo que de facto se estaba haciendo y va a ampliar las competencias de la enfermería, puesto que se van a establecer por consenso entre médicos, enfermería, los protocolos de actuación en otras muchas situaciones que se pueden dar en el ámbito sanitario. Creo que es un decreto para consensuar vías de trabajar juntos, que son las que habitualmente hacemos los médicos y los enfermeros, a los cuales, por supuesto, felicito hoy en su día. En ese sentido, usted comentaba que en los últimos años, digamos, la intervención de los enfermeros cada vez es mayor, es decir, la participación es mayor y la colaboración con los médicos. Por supuesto, y cada vez va a ser mayor, porque las necesidades del sistema, de las patologías, de los pacientes, van modificando nuestra manera de actuar. Hoy en día existe la consulta enfermera para crónicos en los centros de atención primaria. Eso hace 10 años era impensable. Pero todos estos cambios que se ejercen desde el punto de vista de la sanidad para darle eficacia y eficiencia y que se siga dando una buena calidad al paciente necesitan de normativas. Y esas normativas son normativas que, si las dejamos en manos de los profesionales, serán normativas de consenso, y que si añadimos otros factores, como puedan ser los que nos rodean, de cosas ajenas a lo sanitario, serán más complicadas. Creo que dentro de los profesionales hay más consenso que el que sale hacia afuera. Y la pregunta es, lo que está ocurriendo, esto, ¿de qué manera puede trasladarse a los centros sanitarios? Es decir, ustedes hablan de que hay una relación normalizada y unos protocolos que deben ser regularizados por este decreto ley. ¿En qué se traduce todo esto en el día a día en un centro sanitario? Pues yo creo que en un centro sanitario en este momento, aparte de las polémicas que pueden haber en pequeños sectores, se traduce en seguir trabajando y seguir cuidando al paciente. Las actuaciones que se están realizando se siguen realizando. Un paciente que necesita un tratamiento se le sigue dando, la enfermera sigue actuando de la misma manera, porque la enfermera sabe que lo primero en su trabajo es la responsabilidad y el cuidado por el paciente. Yo creo que, vuelvo a insistir, es una polémica más establecida de puertas hacia afuera que realmente la que hay dentro de los mundos sanitarios, que normalmente se intenta trabajar de la mejor manera posible y echándonos una mano unos a otros, porque lo que sí que hay claro es que si esa situación y actuación no se produce, las repercusiones a nivel de la responsabilidad civil de un médico o de una enfermera se incrementan, y los problemas en la asistencia se incrementan, y eso los primeros que somos conscientes somos los profesionales. Pues muchísimas gracias, Concepción Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos, una institución en la que se considera que este Real Decreto, puede dar amparo jurídico a los profesionales, tanto a los médicos como a los enfermeros, a la hora de desarrollar las actividades, su desarrollo profesional. Muchas gracias también a la presidenta del Colegio de Médicos. Queríamos también conocer esa otra parte. Bueno, pues hemos escuchado, Pilar Navas, que se normativiza lo que de facto ya se estaba haciendo hasta el momento, y que consiste este Real Decreto, decía la presidenta del Colegio de Médicos, en marcar los protocolos de actuación. A ver, bueno, pues es una opinión que yo respeto, no puedo hacer otra cosa, pero que comparto en parte. Estoy de acuerdo en que los profesionales a lo nuestro, a lo que tenemos que hacer, que es administrar los cuidados que debemos y que requiere la población. Lo que pasa es que con este decreto se nos ha complicado la vida un poco. El enfermero sigue actuando igual, únicamente tiene que asegurarse de que el medicamento que va a administrar esté indicado en la historia clínica. ¿Qué pasa? Porque además no es una obligación por parte de todos, es una obligación, pero además es un derecho del paciente el que todo el proceso asistencial conste en la historia clínica. Protocolos
de momento, como consecuencia del decreto, no hay un protocolo que sea válido. Luego no podemos seguir trabajando con esos protocolos. Lo único que podemos seguir haciendo los profesionales, tanto médicos como enfermeros, es cumplir el decreto. Y para cumplir el decreto hay que escribir en la historia clínica, sí o sí, la indicación, las órdenes de tratamiento. Pero en cada momento, quiero decir, que en cada momento, cuando cambia la situación del paciente, su propio proceso, una vez diagnosticado, el médico tiene que ver al paciente de nuevo, tiene que indicar, en este caso no puede indicar un protocolo porque no hay un protocolo validado y publicado en BOE, que es el requisito, con lo cual tiene que escribir su propio protocolo cada vez en la historia clínica. ¿Eso qué significa? ¿Eso supone un retraso en la atención sanitaria? Retraso, de atención primaria, inconveniente, falta de agilidad en el proceso, en situaciones que ya venían normalizadas. En atención primaria es verdad que las enfermeras tienen su propia consulta y que están atendiendo a crónicos y dependientes de determinados procesos y en base a unas pautas, sobre todo diabéticos, anticoagulados y demás, eso lo venía realizando la enfermería y lo va a seguir realizando, pero cada paciente tendrá en cada momento que tener la pauta de actuación, por ejemplo, con respecto a los pacientes que están anticoagulados, el TAO, lo hace la enfermera con arreglo a unos resultados. La dosis que debe de tomar ese paciente es la que es y se le indica al paciente la dosis que debe de seguir tomando durante los días. Eso ya no lo puede hacer la enfermera. La enfermera puede hacer el TAO, pero cuando llega el momento de indicarle al paciente qué dosis tiene que tomar, eso se tiene que escribir en el OMI. Y no sé si el OMI, los enfermeros se quejan de que el OMI no está preparado, tendrán que adaptar el OMI a esta nueva situación. ¿El OMI que es un sistema informático? Es el sistema informático de la historia clínica en atención primaria, en el que hay una parte que es enfermera, se abren episodios enfermeros y se abren episodios médicos. Bueno, pues en algún momento habrá que coordinar eso para que el médico prescriba. Juan Carlos Campo, no Sí. tenemos mucho tiempo, pero seguro que después de haber escuchado a la presidenta del Colegio de Médicos, querría hacer alguna matización. Sí, bueno, aparte de, sin discrepar con Concha Ferrer, a la que nos une una buena relación y de antemano ya sabía su postura porque lo hemos debatido personalmente muchas veces y más ampliamente este tema, decir también que con la prescripción colaborativa, con la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, precisamente con una legislación delegada, se estaba colaborando ya correctamente atribuyendo a cada profesión sus propias competencias. O sea, que decir que la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que yo entiendo que es una de las leyes más importantes desde la entrada a la Constitución en la sanidad, esto ya regulaba. Y de hecho a través de protocolos y guías de actuación clínica. El problema que existe es que los protocolos y guías de actuación clínica, al no tener eficacia, no tienen valor, evidentemente, y por el proceso que se tienen que elaborar, que van a durar tiempo, pues deja un vacío que, por ejemplo, el Departamento de Sanidad, a través de una nota interior, pues tuvo que decir que hasta que se, digamos, de alguna manera se resolviesen todos los conflictos jurisdiccionales del Real Decreto, que se seguiría actuando con las pautas, no dijo protocolos, porque si no sería contravenir la ley, con las pautas de actuación que se venía siguiendo ahora. Y por otra parte, hay otra consecuencia más importante para los enfermeros, y estamos el tema de la responsabilidad civil, porque bueno, lo ha dicho, tiene razón, siguen colaborando médicos y enfermeros como venían actuando hasta ahora, pero evidentemente el enfermero sí que puede realizar actuaciones que, según el Real Decreto de prescripción, pues no son competencia suya, porque pues no ha habido un diagnóstico previo, sin prescripción, no se ha indicado tampoco el protocolo a seguir y ni el seguimiento de las actuaciones por parte del prescriptor, que siempre es el médico. Con lo cual no se ve parado por el... Si no hay problemas, no va a haber polémica, pero
y te lo digo porque conozco el tema, porque llevo todos los temas judiciales de las imprudencias sanitarias de los enfermeros desde hace 19 años, si un determinado tema lleva al juzgado y esas actuaciones sanitarias las ha realizado un enfermero y no las podía realizar según el decreto, estaban vedadas, va a tener un problema. Por mucho que la póliza, en este caso, del Colegio de Enfermería de Zaragoza, que hasta que se resuelva también le va a cubrir, y por mucho también que la póliza de la responsabilidad civil subsidiaria del Salud, que también lo dice en la nota interior, tenga la cobertura sobre ese profesional. Pero claro, ante esa tesitura, evidentemente, pues estaremos ante la decisión judicial. Con lo cual, al profesional le pone entre la espada y la pared. Le pone la espada a la pared y, sobre todo, puede plantear un conflicto entre médicos y enfermeras que era inexistente, porque la prescripción colaborativa era un hecho, cada uno con su profesión, con sus competencias autónomas. En cualquier caso, queríamos poner sobre la mesa cuál era la situación en estos momentos y por eso hemos querido contar también con todas las partes. Pilar Navas, secretaria general del sindicato SATSE, muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Y Juan Carlos Campo, abogado del Colegio de Enfermería, un placer, como siempre, y muy buenos días. Buenos días.